¿Alguna vez has sentido que el tiempo se te escapa entre las manos? ¿Como agua que no puedes retener? Que los días pasan cada vez más rápido. Y, sin darte cuenta, la vida avanza. Mientras tú sigues intentando alcanzarla. Vivimos corriendo. Pensando en el mañana. Lamentando el ayer. Pero rara vez habitando el único lugar donde realmente existe la vida, el presente. En este vídeo, vas a descubrir dos historias profundas. Dos enseñanzas antiguas que han viajado a través del tiempo. Historias que no solo te harán reflexionar, sino que pueden cambiar la forma en la que vives cada instante. La primera, te mostrará cómo dejar de luchar contra el tiempo y empezar a caminar con él. La segunda, te enseñará a transformar cada momento, incluso los imperfectos, en algo lleno de significado. Pero antes de continuar, quiero que hagas algo muy simple. Detente un segundo. Respira. Y pregúntate, ¿estoy viviendo o solo estoy pasando el tiempo? Porque lo que estás a punto de escuchar puede darte una respuesta que no esperabas. Ahora sí, comencemos con la primera historia. El río del tiempo. El río del tiempo. En un monasterio sereno, escondido entre los valles de una montaña cubierta de niebla, vivía el maestro Haken junto a sus fieles discípulos. Este maestro era conocido por su sabiduría profunda y su capacidad de transformar las preguntas más comunes en lecciones que resonaban por toda la vida. A pesar de la calma del entorno, Haken había notado una inquietud creciente entre sus aprendices. Siempre parecían apurados, como si temieran que el tiempo no les alcanzara. Las tareas se realizaban con prisa, y las enseñanzas parecían pasar desapercibidas, eclipsadas por una preocupación constante por el futuro. Una mañana, mientras el sol apenas comenzaba a iluminar las montañas, Haken reunió a sus discípulos junto al río que serpenteaba cerca del monasterio. El agua cristalina reflejaba los primeros rayos del día, creando un espectáculo de luz y movimiento. Sin decir una palabra, el maestro los guió hasta la orilla y se sentó en una roca plana, invitándolos a hacer lo mismo. Tras unos minutos de silencio, Haken señaló la corriente y dijo: «Este río es como nuestras vidas. Siempre fluye, nunca se detiene. Sin embargo, muchos de vosotros vivís como si quisierais controlar su curso o detenerlo. Decidme, ¿cómo os hace sentir observar este río?». Los discípulos se miraron entre sí, buscando las palabras adecuadas. Finalmente, Ren, uno de los más jóvenes y curiosos, respondió: «Maestro, el río parece estar en constante prisa, siempre avanzando hacia un destino que nunca podemos ver. Me recuerda a mi propia vida. Cada día parece más corto que el anterior, y siento que no tengo tiempo para lograr todo lo que deseo. ¿Qué podemos hacer para no ser arrastrados por esta corriente?». Haken sonrió con suavidad. Extendiendo su mano, arrancó una hoja de un árbol cercano y la lanzó al agua. Los discípulos observaron cómo la hoja flotaba, girando suavemente mientras la corriente la llevaba. Esta hoja no lucha contra la corriente, simplemente flota con ella. Sin embargo, no se hunde porque es ligera. Si llenamos nuestras vidas de preocupaciones, nos convertimos en piedras que se hunden en el río del tiempo. Pero si aprendemos a ser ligeros, como esta hoja, podemos navegar por la corriente sin ser arrastrados. Ren reflexionó sobre las palabras del maestro, pero su expresión mostraba que aún tenía dudas. Se inclinó ligeramente hacia Haken y preguntó: «Maestro, si la corriente del río no se puede detener, ¿cómo podemos encontrar paz cuando sentimos que el tiempo nos arrastra tan rápidamente hacia el final de nuestras vidas?». Haken levantó un cuenco de madera que llevaba consigo y lo sumergió en el agua, llenándolo hasta el borde. Luego lo alzó para que todos lo vieran. «No puedes detener el río, pero puedes llenar tu cuenco con su agua. El río del tiempo seguirá fluyendo, pero lo importante no es detenerlo, sino aprovechar cada instante para llenar tu vida de significado». Los discípulos observaron el cuenco en silencio. La claridad del agua reflejaba sus propios rostros, recordándoles que ellos también formaban parte de ese flujo continuo.
Hakim se levantó y los guió hacia una roca plana que sobresalía en el centro del río. Con cuidado, cada uno cruzó sobre las piedras que emergían del agua hasta llegar a la roca. Allí, rodeados por la corriente, el maestro les indicó que cerraran los ojos y escucharan. Oíd el murmullo del agua. Cada gota parece apresurarse hacia el océano, como si tuviera prisa por llegar. Pero si escucháis con atención, podréis oír el canto del agua. Este canto nos enseña que, aunque el tiempo parezca fugaz, cada momento tiene su propio valor. Los discípulos cerraron los ojos, permitiendo que el sonido del río llenara sus mentes. En ese instante, dejaron de preocuparse por el pasado o el futuro. Se sintieron completamente presentes, como si el río no solo fluyera a su alrededor, sino también dentro de ellos. Después de un largo silencio, Ren abrió los ojos y miró al maestro. Maestro, ahora entiendo que no podemos controlar el río ni detener su flujo. Pero, ¿cómo podemos asegurarnos de llenar nuestro cuenco con las cosas correctas? ¿Cómo sabemos que es realmente importante? Hakim recogió una pequeña piedra del río y la sostuvo en su mano. Esta piedra es simple, pero su presencia en el río afecta el flujo del agua, aunque sea de manera imperceptible. De igual manera, cada acción que realizas, cada pensamiento que albergas, afecta el flujo de tu vida. Llena tu cuenco con bondad, gratitud y atención plena. Estas son las cosas que permanecen, incluso cuando el río sigue su curso. Mientras hablaba, el maestro lanzó la piedra al agua y todos observaron cómo generaba pequeñas ondas que se extendían por la superficie. Hakim sonrió y continuó. Observad cómo incluso algo tan pequeño puede transformar el curso del agua. De igual manera, las pequeñas acciones conscientes tienen un impacto duradero en vuestras vidas y en las de los demás. No subestiméis el poder de un instante vivido con intención. Los discípulos pasaron el resto del día junto al río, contemplando el flujo constante del agua. Hakim les pidió que se tomaran el tiempo para escribir en la arena de la orilla algo que desearan liberar, algo que sintieran que les pesaba. Con palos improvisados, cada uno escribió palabras como miedo, prisa o arrepentimiento. Luego, observaron cómo las olas borraban sus palabras, llevándolas consigo. Al caer la noche, el maestro encendió una pequeña fogata y reunió a sus discípulos alrededor. Las llamas danzaban, reflejándose en sus ojos, mientras Hakim compartía una última reflexión. Así como el río fluye y las olas borran lo que escribís en la arena, la vida también nos ofrece la oportunidad de empezar de nuevo cada día. Lo que importa no es el tiempo que tenemos, sino lo que hacemos con él. Aprended a soltar lo que os pesa y a abrazar cada momento con gratitud. En ese momento, Hakim observó que algunos discípulos tenían nuevas preguntas en su mente, pero no las expresaban. El maestro decidió que el aprendizaje podía extenderse más. Les pidió que lo acompañaran por el sendero que seguía el río aguas arriba. Durante la caminata, Hakim señaló los diferentes paisajes que rodeaban el cauce, los árboles, las flores silvestres, las rocas moldeadas por el tiempo. Mirad estas rocas, dijo mientras tocaba una de ellas. Han sido moldeadas por la corriente durante incontables años. Aunque parecen inmutables, cada día cambian un poco más, desgastándose y transformándose. Nosotros también somos como estas rocas. El tiempo nos transforma, pero también nos da la oportunidad de encontrar nuestra forma única, si aprendemos a aceptar el cambio. Uno de los discípulos, llamado Sora, preguntó: Maestro, ¿cómo podemos encontrar nuestra forma única en un mundo que parece empujarnos a ser como los demás? Hakim sonrió y respondió: La corriente del río no pregunta a las rocas si quieren ser moldeadas. Simplemente lo hace. Pero cada roca decide cómo resistir o cómo fluir con el agua. Al igual que las rocas, vuestra forma única surge cuando vivís con autenticidad, cuando no teméis mostrar vuestras imperfecciones y abrazáis el proceso de cambio. La caminata continuó mientras los discípulos reflexionaban sobre las palabras de Hakim. Finalmente,
Llegaron a un lugar donde el río se dividía en múltiples corrientes pequeñas, formando un tranquilo delta. Allí, Hakim se detuvo y señaló las distintas ramas del río. «Mirad estas corrientes», dijo. «Todas nacen del mismo río principal, pero cada una sigue un camino distinto, encontrando su propio curso hacia el océano. Así también es la vida. Aunque compartimos un origen común, cada uno de vosotros está destinado a seguir su propio camino. No os preocupéis por compararos con los demás, sino por fluir con autenticidad en vuestra propia dirección». Los discípulos se sentaron alrededor del delta, observando cómo las corrientes más pequeñas se unían de nuevo en un flujo continuo más adelante. El sonido del agua era sereno, como si el río mismo les estuviera contando un secreto. Después de un rato, Ren volvió a hablar, su voz más calmada y llena de comprensión. «Maestro, ahora entiendo que no debemos luchar contra el río ni preocuparnos por su velocidad. Pero, ¿cómo podemos recordar vivir de esta manera cuando volvamos a la rutina del monasterio y nuestras mentes estén llenas de distracciones?» Hakim asintió lentamente, como si hubiera estado esperando esa pregunta. Tomó un pequeño cuenco de barro que llevaba consigo y lo llenó con agua de una de las corrientes. Luego lo colocó en el suelo frente a ellos. «Este cuenco es un recordatorio. Cuando os sintáis abrumados por el ritmo de la vida, volved a observar el agua. Permitid que su calma os enseñe a deteneros, aunque solo sea por un momento. Sed como el cuenco, no intentéis contener todo el río, solo tomad lo que podéis sostener en el presente». Los discípulos observaron el cuenco en silencio, sintiendo el peso de la lección. Hakim continuó. «El río del tiempo no se detiene, pero dentro de cada instante, hay eternidad. La vida es un flujo continuo, y lo que importa no es cuánto tiempo tengamos, sino que tan presentes estamos en cada momento que se nos da. Así como estas corrientes se ramifican y se unen, nosotros también tenemos la oportunidad de reconectar con lo que realmente importa en cualquier etapa de nuestras vidas». Con estas palabras, Hakim los guió de regreso al monasterio. Mientras caminaban bajo la luz de la luna, los discípulos sintieron que algo había cambiado dentro de ellos. La prisa que antes los había consumido se había disipado, reemplazada por una nueva tranquilidad. Entendieron que, aunque el tiempo parecía pasar rápidamente, cada instante ofrecía un espacio infinito para vivir plenamente. Desde ese día, en el monasterio se adoptó una nueva costumbre. Cada mañana, los discípulos se reunían junto al río, llenaban un pequeño cuenco con agua y lo observaban en silencio. Este simple ritual les recordaba la enseñanza de Hakim, que la vida, como el río, no puede ser detenida, pero puede ser vivida con gratitud, atención y propósito. Y así, el río continuó fluyendo, llevando consigo no solo el agua, sino también las lecciones de un maestro que había mostrado a sus discípulos cómo encontrar la eternidad en lo efímero. Y así, mientras el río continuaba su curso silencioso, los discípulos comprendieron algo que nunca olvidarían. El tiempo no era algo que debían perseguir, ni algo contra lo que debían luchar. Era simplemente un flujo, una corriente constante que siempre había estado ahí. Aprendieron que la prisa no llena la vida, que el miedo al futuro solo roba el presente, y que, en realidad, cada instante contiene todo lo necesario. Desde aquel día, ya no corrieron, caminaron. Ya no temieron al tiempo. Lo escucharon. Y en ese simple cambio, encontraron una paz que antes parecía inalcanzable. Porque entendieron que la vida no se mide en cuánto tiempo tenemos, sino en cuán profundamente somos capaces de vivirlo. Pero esta no es la única forma de comprender el tiempo. Existe otra enseñanza. Una que no fluye como un río, sino que se talla, golpe a golpe, instante a instante. Una historia que nos recuerda que incluso los errores, las pausas y las imperfecciones también forman parte de algo hermoso. A continuación, el eco del tiempo. El eco del tiempo. Había una vez, en una aldea rodeada por montañas imponentes cubiertas de frondosos bosques, un monasterio zen enclavado en lo alto de una colina. Desde sus terrazas se podía escuchar el murmullo del río que serpenteaba entre los campos de arroz de la aldea, y el sonido de las campanas del templo resonaba suavemente al amanecer y al atardecer.
Los monjes vivían en silencio y contemplación, dedicando sus días al estudio, la meditación y el cuidado de los jardines que rodeaban el monasterio, donde el aroma de los pinos y las flores silvestres impregnaba el aire. Este lugar estaba gobernado por un anciano maestro llamado Kaitou, cuya sabiduría era conocida en toda la región. Los aldeanos solían acudir a él con sus preguntas, y Kaitou siempre respondía con historias que dejaban lecciones profundas. Una mañana, un joven llamado Raiou llegó al monasterio. Había escuchado sobre la sabiduría de Kaitou y esperaba encontrar respuestas a su inquietud, el miedo al paso del tiempo. Raiou se arrodilló frente al maestro y dijo: «Maestro, siento que el tiempo me persigue. Cada día parece más corto que el anterior, como si las horas se desvanecieran antes de que pueda atraparlas. Cuando intento disfrutar del presente, ya se ha convertido en pasado, y me invade el miedo de no poder aprovechar mi vida antes de que sea demasiado tarde. Es como si estuviera corriendo en un río que fluye más rápido de lo que puedo nadar. Cada día parece más corto que el anterior, y temo que mi vida pase antes de haberla vivido plenamente». Kaitou observó al joven durante un largo momento antes de responder. «Ven conmigo, Raiou». Juntos caminaron hacia un sendero que serpenteaba montaña arriba. El camino era estrecho y empinado, pero las vistas eran espectaculares. Podían ver el río que atravesaba la aldea, los campos de arroz y las cumbres cubiertas de niebla. Mientras caminaban, Kaitou comenzó a hablar. «Hace muchos años, cuando yo era tan joven como tú, también me inquietaba el tiempo. Sentía que cada día era una batalla contra un enemigo invisible. Entonces conocí a un viejo carpintero llamado Haru. Él me enseñó una valiosa lección sobre el tiempo». «¿Qué te enseñó?», preguntó Raiou, intrigado. Kaitou sonrió y dijo: «Paciencia. Llegaremos a eso». Al cabo de un par de horas, llegaron a una pequeña cabaña de madera en medio del bosque. Dentro, Kaitou le mostró una mesa de trabajo llena de herramientas y trozos de madera. «Esta cabaña pertenece a nuestro monasterio, pero fue construida por Haru. Él me enseñó a tallar la madera, y, al hacerlo, comprendí lo que significa vivir en armonía con el tiempo. Tómalo como un ejercicio». Kaitou tomó un bloque de madera y comenzó a tallar lentamente. Sus movimientos eran precisos y deliberados, cada golpe del cincel iba acompañado de un silencio contemplativo. Raiou observaba con fascinación cómo de un simple trozo de madera emergía una figura. «La madera es como el tiempo», dijo Kaitou mientras trabajaba. «Si tratas de apresurarte, solo conseguirás astillas y errores. Pero si trabajas con calma y atención, descubrirás algo hermoso». Raiou tomó otro bloque de madera y comenzó a imitar los movimientos de Kaitou. Al principio, sus manos temblaban y el cincel resbalaba, dejando marcas desiguales. Pero Kaitou no lo corrigió, simplemente observó. Después de un rato, el joven se detuvo frustrado. «Es difícil, maestro. Nunca podré hacerlo tan bien como usted». Kaitou sonrió y colocó una mano sobre el hombro de Raiou. «No busques la perfección, Raiou. Solo busca la intención. Cada golpe del cincel es un momento en el tiempo. No puedes deshacerlo, pero puedes decidir qué harás después». Con renovada determinación, Raiou continuó trabajando. Pasaron horas en silencio, interrumpidas solo por el sonido del cincel contra la madera. Finalmente, cuando el sol comenzó a ponerse, Raiou terminó su pieza. Era una pequeña figura de un árbol en miniatura, con ramas que parecían extenderse hacia el cielo y un tronco lleno de pequeñas marcas e imperfecciones. Aunque no era perfecta, cada detalle contaba una historia: los golpes erróneos al principio, las curvas torpes que luego se convirtieron en trazos más firmes, y la paciencia que había puesto en cada tallado. Para Raiou, el árbol simbolizaba crecimiento y resiliencia, una representación de cómo, al igual que el árbol, él también podía arraigarse en el presente mientras se extendía hacia el futuro. Era una figura sencilla,
pero para él tenía un significado profundo. ¿Qué ves en tu obra?, preguntó Kaito. Ryo estudió la figura y respondió: veo mis errores, pero también veo cómo mejoré con el tiempo. Cada marca cuenta una historia. Kaito asintió. Exacto, Ryo. El tiempo no es un enemigo ni un amigo. Es un testigo de nuestras acciones. Si lo temes, él te dominará. Si lo aceptas, te enseñará. De regreso al monasterio, Ryo llevaba consigo no solo la figura de madera, sino también una nueva perspectiva sobre el tiempo. A partir de ese día, comenzó a vivir cada momento con intención, sabiendo que el tiempo no se detendría, pero que él podía elegir cómo usarlo. La historia de Ryo y Kaito se convirtió en un eco en la aldea. Los aldeanos, al escucharla, también aprendieron a ver el tiempo no como un tirano, sino como un compañero silencioso. Y así, en las montañas y más allá, la sabiduría de Kaito continuó fluyendo como el río que cruzaba la aldea, un recordatorio de que el tiempo siempre nos da la oportunidad de tallar algo hermoso en la madera de nuestras vidas. Con el paso de los años, Ryo se convirtió en un hombre sabio, conocido en toda la región. La figura de madera que talló aquel día en la cabaña se convirtió en un tesoro que mostraba a quienes buscaban consejo. Cada vez que alguien le preguntaba cómo afrontar el paso del tiempo, Ryo sonreía y decía: el tiempo no espera a nadie, pero nos ofrece cada instante para crear algo significativo. Talla tu vida con intención, y descubrirás que incluso las imperfecciones tienen belleza. El eco de esta sabiduría nunca se desvaneció, y en cada rincón de la aldea, las enseñanzas de Kaito y Ryo perduraron como un recordatorio eterno de que el tiempo, lejos de ser un enemigo, es el lienzo donde pintamos nuestra existencia. Los años pasaron con su silenciosa constancia, y un día, Ryo, ya transformado por la vida y la sabiduría, decidió regresar a la cabaña en el bosque. Mientras recorría el sendero que una vez caminó con Kaito, recordó cada palabra del maestro, cada golpe del cincel y el eco de las lecciones que moldearon su alma. El bosque parecía igual, pero para Ryo, cada árbol y cada roca brillaban con una nueva profundidad, como si compartieran su entendimiento. Finalmente, llegó a la cabaña, que seguía en pie, cargada de historias y del paso del tiempo. Esta vez, llevaba consigo a un aprendiz, un niño llamado Taro que también luchaba con el miedo al tiempo. Mientras entraban en la cabaña, Ryo encendió una pequeña lámpara de aceite y se sentó frente a la mesa de trabajo. Taro observaba todo con curiosidad. «Maestro Ryo, ¿por qué me trajo aquí?», preguntó Taro, nervioso. Ryo colocó 2 bloques de madera frente al niño y dijo: «Hace muchos años, alguien me trajo aquí para mostrarme cómo el tiempo puede convertirse en un aliado. Hoy, deseo hacer lo mismo por ti». Taro frunció el ceño. «Pero yo no sé tallar madera». Ryo sonrió y le respondió: «No necesitas saber tallar madera, Taro. Solo necesitas estar dispuesto a aprender. El tiempo no se mide por la rapidez con la que lo aprovechamos, sino por la atención que le damos a cada momento. Vamos a comenzar». Ryo tomó su cincel y, lentamente, comenzó a tallar su propio bloque de madera, mostrando al niño cómo cada movimiento debía ser cuidadoso, sin prisa, disfrutando el proceso y sin preocuparse por el resultado final. Taro, con timidez, empezó a seguir su ejemplo. Los primeros golpes fueron torpes, pero poco a poco fue encontrando el ritmo. Mientras trabajaban, Ryo le habló sobre la impermanencia de la vida, sobre cómo las estaciones cambian y cómo, a pesar de los desafíos, la belleza siempre está presente si se toma el tiempo para apreciarla. «El tiempo no es algo que se escapa», dijo Ryo mientras observaba el progreso de Taro, «es algo que se vive, como un río que fluye tranquilo si no intentas apresurarlo». Taro, que antes temía el paso del tiempo, comenzó a entender que no se trataba de resistirse a él, sino de abrazarlo con paciencia y sabiduría. Al final del día, la figura de madera de Taro era pequeña y simple, pero llena de significado, como la de Ryo tantos años antes. Ryo miró a su joven aprendiz y dijo:
Lo que has tallado hoy no es solo madera. Es el comienzo de un camino. Cada golpe es una lección, cada imperfección es una oportunidad. No importa cuánto tiempo pase, lo importante es cómo eliges vivirlo. Esa noche, mientras el fuego crepitaba en la pequeña lámpara, Ryo miró por la ventana hacia el bosque y el río que serpenteaba por la aldea. Las palabras de Kaito resonaban en su mente, y sabía que el ciclo de la sabiduría nunca se detendría. Así como el río fluye, las enseñanzas sobre el tiempo continuarían pasando de un maestro a su discípulo, de generación en generación, como el eco del tiempo. Y así, las enseñanzas del río y del cincel permanecieron. Dos caminos distintos, pero una misma verdad. El tiempo no es un enemigo que debamos vencer, ni una carrera que debamos ganar. Es un compañero silencioso, que camina con nosotros en cada instante. A veces fluye como un río, recordándonos que no podemos detenerlo, pero sí aprender a vivir dentro de su corriente. Otras veces se presenta como la madera en nuestras manos, esperando a ser moldeada, con paciencia, intención y presencia. Porque cada momento es un golpe del cincel, cada decisión, una forma que damos a nuestra vida. Y aunque no podamos borrar lo que ya fue, siempre podemos elegir cómo continuar tallando. Quizás la vida no se trata de hacerlo todo perfecto, sino de hacerlo consciente, de aceptar las imperfecciones, de soltar la prisa, y de entender que incluso los pequeños instantes tienen un valor infinito. Así que, cuando sientas que el tiempo se te escapa, recuerda esto. No necesitas detenerlo. Solo necesitas habitarlo. Porque al final, no serás recordado por cuánto tiempo tuviste, sino por lo que hiciste, con cada instante que te fue dado. Y ahora, en este mismo momento, mientras respiras, mientras escuchas, la vida ya está ocurriendo. No la dejes pasar.